En esta segunda parte repasaremos dónde registramos toda la información obtenida, tanto de la anamnesis y de la inspección realizada. Por lo tanto, nos referiremos a la historia clínica, que consta de, primero, datos personales o filiatorios, 2, antecedentes hereditarios, 3, antecedentes personales, 4, antecedentes de la enfermedad actual, 5, estado actual, 6, diagnóstico, 7, pronóstico y 8, tratamiento. La historia clínica comienza con los datos personales, como el caso del apellido y nombres, DNI, nacionalidad, domicilio anterior y actual, estado civil, edad, lugar y fecha de nacimiento, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, ocupación, estado civil, fecha de ingreso y egreso para el motivo de la consulta y también para realizar los tratamientos. Y recuerden que todos estos datos son de vital importancia porque pueden brindarnos información acerca de la patología que el paciente padece. En cuanto a los antecedentes hereditarios, debemos indagar sobre los padres y familiares directos que presentaron o padecen patologías relevantes. Por ejemplo, padres, hermanos, tíos y abuelos. Sobre las patologías también que tengan relación con la enfermedad que consulta el paciente y además evaluar todo lo relatado por el paciente. Para ello podemos utilizar preguntas orientadoras en todo momento. Los antecedentes personales se refieren a averiguar todo lo relacionado con las enfermedades relacionadas con la patología que el paciente padece, las intervenciones quirúrgicas también, y prestar atención a lo que relata el paciente y fundamentalmente averiguar qué medicación toma cotidianamente. Continuamos entonces ahora con los antecedentes de la enfermedad actual. En esta instancia interrogaremos sobre la o también las lesiones que podemos observar en el paciente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que tiene la lesión? Tener en cuenta su evolución, lugar de inicio, cómo se inició, con qué síntomas y signos se inició y cómo evolucionó después, si realizó tratamiento, cuál y con qué resultados, la lesión sufrió cambios y también es importante siempre correlacionar con la parte sistémica y general. Y aquí llegamos a un punto sumamente importante desde el punto de vista estomatológico, que es en relación al estado actual. Debemos realizar entonces el examen de la boca, el que se realiza a boca cerrada y también a boca abierta. ¿Qué vamos a examinar a boca cerrada? Los labios con sus distintas zonas, mientras que a boca abierta todas las estructuras anatómicas con sus distintas zonas, la lengua, la mucosa yugal, el paladar, el piso de la boca, las encías y la articulación temporomandibular. Para poder registrar el estado actual en la historia clínica, la descripción de las lesiones que observamos en el paciente consideramos que son las siguientes. Primero, la primera característica es reconocimiento de la lesión elemental. Luego la ubicación, la forma, tamaño, contorno, color, número, bordes de la misma, aspecto superficial, profundidad, movilidad, adhesión a planos profundos, repercusión a distancia, evolución y además la sintomatología dolorosa. Siguiendo con la descripción de la patología y de las lesiones que presenta, también debe realizarse la palpación y considerar las siguientes características. La consistencia, si es blanda, si es dura, remitente, leñosa, fibrosa o fluctuante. Palpar la lesión, fundamentalmente la base de la misma, la sensibilidad y la fijación a planos profundos. No olvidar también las cadenas ganglionares por la presencia de las adenopatías. Contemplar la sintomatología dolorosa
y realizar la percusión si fuera necesario. Continuando con el estado actual, el interrogatorio es importante por los síntomas que puede padecer el paciente y fundamentalmente por la sintomatología dolorosa. Aquí tenemos que averiguar qué tipo de dolor presenta, cuál es la frecuencia del mismo y la duración, como así también la calidad. Tener en cuenta los síntomas acompañantes relacionados y también las alteraciones funcionales. Este aspecto es relevante y no debemos olvidar, porque nosotros tenemos que tener también algunos conocimientos desde el punto de vista psicológico. Por ello, hay que lograr siempre una mejor relación profesional-paciente. Hay que establecer empatía profesional con el paciente, detectar si es un paciente angustiado y sus distintos grados, también detectar situaciones de crisis. Al respecto, hay que trabajar muchísimo con el paciente considerando no solo al paciente y su patología, sino también su historia de vida, es decir, y no boca, es decir, trabajar, la importancia de trabajar con enfermos y no con enfermedades. Siempre debemos trabajar en equipo, conformado por psicólogos fundamentalmente, que realizarán el estudio patobiográfico, lo que significa tratar la patología más la historia de quien la padece. Aquí se resalta la importancia de considerar al paciente como un ser biopsicosocial. En medicina bucal se consideran dos aspectos, que el paciente hable, pero que también escuche. Y aquí tenemos que tener en cuenta las etapas por las que pasa un paciente enfermo. Primero va a negar, es decir, la negación de la enfermedad. Luego se va a transformar en ira, es decir, va a estar enojado con él mismo y con lo que le sucede. Luego entra en una etapa de negociación, posteriormente puede entrar a una etapa de depresión y por último entra a una etapa de aceptación, que es la que nosotros debemos aprovechar para que el paciente se vuelva colaborador. Recuerden que el paciente no es solo el enfermo, sino que también hay que considerar el contexto, es decir, en quienes lo rodean. ¿Son familiares? ¿Será su actividad laboral la que influye sobre su patología, su vida social, su situación económica? ¿Cómo se relaciona con su familia, amigos y también compañeros? ¿El lugar donde vive, su idiosincrasia, sus costumbres? Todo esto debemos considerar porque puede tener relación con la patología que padece y por el cual realiza la consulta. Una vez que hemos terminado de registrar toda la información útil en la historia clínica, pasamos al diagnóstico. El diagnóstico puede ser presuntivo o clínico, que es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica o síndrome, o bien alteración en la salud bucodental. Es decir, que es el diagnóstico clínico el que debe ser corroborado por el diagnóstico de certeza. Mientras que el diagnóstico definitivo es la determinación de una enfermedad mediante estudios complementarios solicitados debidamente. También debemos considerar el diagnóstico diferencial, es muy importante, porque es la identificación de una enfermedad en relación a otras semejantes o diferentes. Y también tener en cuenta el diagnóstico precoz, que se realiza mediante un programa de prevención que informe sobre cómo puede evitarse una enfermedad. Para completar la historia clínica, llegamos al pronóstico, el que puede ser bueno o favorable, reservado o grave. Para terminar la historia clínica, debemos registrar los tratamientos que se implementan en el paciente. Por lo tanto, hay que planificar este tratamiento, estableciendo prioridades de los mismos y que van de menor a mayor complejidad. Y pueden ser medicamentoso, quirúrgico o bien por derivación oportuna. O también pueden ser mixtos, es decir, la combinación de dichos tratamientos. Hasta aquí es justamente el desarrollo de esta actividad teórica. Ahora los invito
a realizar las actividades de aplicación, donde deberán contestar las siguientes cuestiones. Esto deben hacerlo para que luego en el taller virtual disciplinario ustedes puedan contestar y también sacarse todas las dudas o las consultas que ustedes quieran realizar. Por lo tanto, los espero en la próxima clase, que va a ser específicamente sobre otro de los contenidos del módulo de Patología y Diagnóstico 2. Hasta la próxima clase.